Buenos días. El día de hoy, pues bueno, vamos a terminar lo que es el tema de polígonos 2 y bueno, vamos a dar por terminado este tema y pues bueno, también iniciamos lo que es el periodo de pues, vacacional. Entonces, pues bueno, será la última clase grabada y en los próximos días nos vamos a estar viendo otra vez y bueno, vamos a retomar ya la actividad correspondiente de lo que es el bloque 3 y bueno, ya vamos a estar trabajando otra vez como veníamos trabajando con las demás asignaturas. Entonces, me importaba trabajar estas últimas 2 semanas con lo que era matemáticas, porque bueno, es muy importante que bueno, también regularizemos esta parte, porque bueno, íbamos un poquito atrasados, pero bueno, vamos a continuar. Entonces, estamos en el tema de polígonos, entonces esto ya es lo que hicieron el día de ayer y nos vamos a ir a su página 174. En la página 174, bueno, ya estamos hablando ahora de lo que es el ángulo central. Entonces, lo que vimos anteriormente, el día de ayer, pues bueno, eran los ángulos internos y ángulos externos de un polígono irregular. Ahora, vamos a trabajar con los ángulos centrales de un polígono regular. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Pues bueno, pues el polígono regular, los lados que tiene dentro de la figura, pues todos son iguales. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, ahorita les voy a explicar. Entonces, bueno, en este ejercicio les pide que, bueno, usen un compás y tracen el círculo alrededor de los siguientes polígonos regulares, es decir, bueno, el círculo que pasa por todos los lados de los vértices. Entonces, recuérdense que el vértice de una figura, pues simplemente son, pues bueno, no les voy a decir las esquinas porque luego lo vamos a confundir con otros términos, con lo que son las aristas, pero bueno, los vértices son los puntos donde se encuentran las líneas, ¿sí? Entonces, este es un vértice. Este no puede ser un vértice. ¿Por qué? Porque, bueno, es un punto central que colocamos como referencia. Entonces, después les voy a especificar bien. Entonces, dice que el círculo tiene que pasar por los vértices. Si se dan cuenta en el ejemplo, el circuncírculo pasa por lo que son todos los vértices, exactamente sin, sin tocarlos o sin alejarse de ellos, ¿sí? Eso es, bueno, así es como nosotros decimos que la figura es un polígono regular, ¿sí? Entonces, eh, el círculo pasa por todos sus vértices, entonces, eh, bueno, voy a cambiar un poquito lo que es la instrucción, ¿sí? Así que pónganle mucha atención para que, bueno, cuando contesten en el libro, que es en la página 174, no vayan a contestar otra cosa, sino lo que les voy a pedir, ¿sí? Entonces, usen su libro, pero me van a contestar lo siguiente. Entonces, les explico. Tenemos, bueno, lo que es el círculo o el circuncírculo y adentro está dentro una figura. Entonces, bueno, pues la figura, si contamos sus lados, pues nos damos cuenta que es un pentágono. Entonces, nosotros sabemos lo que es medir el ángulo interno. El ángulo interno, recuérdense que son las líneas que forman una diagonal. Una diagonal, acuérdense que, bueno, no son estas que están aquí marcadas, punteadas. Estas no son diagonales, ¿sí? Porque las diagonales no se unen en el centro. Las diagonales se unen con otras vértices. Por ejemplo, si tengo esta diagonal aquí, digo este vértice aquí, lo puedo unir, ahí está, con el otro vértice que está acá. Entonces, igual hago lo mismo y lo uno con el otro vértice. Entonces, ya con dos diagonales pude hacer tres triángulos. Aquí está el triángulo 1, el triángulo 2 y el triángulo 3. Esto es ángulos internos. Y pues acuérdense que tenemos la fórmula de n menos 2 por 180 grados. Entonces, bueno, eso fue para obtener lo que son los ángulos internos. Pero bueno, aquí no vamos a ver ángulos internos. Lo que nos preocupa y ocupa en este caso, en esta lección, son los ángulos centrales, ¿sí? O pues los que están dentro del centro. Entonces, vamos a borrar esto porque ahorita no vamos a trabajar los ángulos internos, sino nos vamos a ocupar con los del centro. Entonces, los del centro son los que, bueno, tienen el punto y del punto conectan directamente a lo que es la vértice. Entonces, estos no son diagonales, como les había comentado. Estos, acuérdense del punto de un círculo,
ya se llaman radios. Entonces, estas líneas les vamos a llamar radios, ¿sí? Hay mucha diferencia entre las líneas de las figuras geométricas y es muy importante que las sepan distinguir para que cuando lean una instrucción, pues bueno, sepan lo que es una diagonal, una vértice y en este caso lo que es el radio. Entonces, bueno, tenemos lo que son el radio y cada radio conecta con cada vértice, desde el punto central al vértice de la figura y la figura tiene la misma medida en todos los lados. Entonces, para obtener el ángulo, si nos damos cuenta, obviamente, y sumamos todos los ángulos, pues obviamente todos los ángulos nos daría lo que es un círculo. Un círculo, pues bueno, lo medimos a través de grados. ¿Y cuántos grados tiene un círculo, una circunferencia? Pues una circunferencia es igual a 360 grados. Entonces, la fórmula para obtener lo que son los ángulos centrales, pues requiere utilizar lo que son las medidas de los grados. En este caso, anteriormente usábamos 180, porque adentro de todos los triángulos siempre miden 180. Pero en este caso, todos los círculos miden 360. ¿Por qué 360? Porque todos los ángulos internos son iguales. Entonces, si juntamos todos los ángulos internos, pues hacemos un círculo, ¿sí? Entonces, tengo 360 y eso lo voy a dividir entre n. Acuérdense que en este caso n va a representar el número de esquinas, o bueno, el número de vértices que va a tener mi figura. En este caso, bueno, es un pentágono, y acuérdense que el pentágono pues tiene 5 lados. Entonces, si divido 360, lo divido entre 5, que es el número de lados que tiene mi figura, pues me va a dar que son 72. Entonces el ángulo central de aquí son 72 grados. Y va a aplicar lo mismo para este, para este, para este y para este. Porque si sumamos 72 5 veces, pues nos va a dar 360 grados. Entonces por eso aplicamos lo que es una división. Entonces, para obtener los ángulos centrales, pues bueno, ocupamos esta fórmula. Esta es la buena, 360 entre n, ¿sí? Entonces, así nosotros obtenemos lo que es el ángulo central, nada más. Acuérdense que para lo que son los ángulos internos, pues los ángulos internos, pues tenemos la fórmula que es 2, perdón, n menos 2 por 180. Pero bueno, ahorita les voy a pasar el video del blog de las matemáticas y pues bueno, nos van a demostrar una equivalencia. Una equivalencia, pues acuérdense de las fórmulas que estamos manejando, que pues bueno, la equivalencia quiere decir que son iguales, aunque son otros datos, pero bueno, nos van a arrojar los mismos datos porque son equivalentemente proporcionales. Pero bueno, en este caso, para lo que esto es para el centro, ¿sí? La fórmula para el centro. Para lo que es el interno, pues bueno, ya conocemos la fórmula, pero para lo que son polígonos regulares, como en este caso que tienen un círculo, vamos a ocupar la fórmula 180 menos lo que mide el ángulo central. Prácticamente, el resultado que obtuvimos aquí, que es 72, para obtener lo que son los ángulos internos, pues al 180 le vamos a restar lo que nos dio el ángulo central. En este caso aquí el ángulo central me dio 72. Entonces, si al 180 le quito 72, pues me va a dar un resultado de 108. Entonces, mis ángulos internos van a tener una medida de 108 grados. Y bueno, todos van a tener lo mismo porque, bueno, es una figura y es una figura regular y no es una figura irregular como las anteriores. Lo voy a marcar con azul. Y bueno, acuérdense que los ángulos internos son estos. Es en donde hay un vértice. Entonces, si aquí pongo mi transportador, ustedes se van a dar cuenta que mide 108 grados. Entonces lo voy a escribir aquí para que lo puedan ver. Entonces en azul es igual a 108 grados, el ángulo que está acá. Y por último, pues bueno, están lo que son los ángulos externos, que es lo que vimos. Acuérdense, bueno, los ángulos externos simplemente son los que salen. Entonces, si continúo lo que es
esta línea de la vértice y lo continúo, aquí voy a obtener lo que es mi ángulo externo, ¿sí? Y bueno, para obtener la fórmula de los ángulos externos, ustedes se van a dar cuenta que los ángulos externos, en un polígono regular, la relación de medida que tiene el ángulo central y el ángulo externo es que son iguales. Entonces, en pocas palabras, lo que está aquí en el ángulo externo lo van a obtener también con la fórmula 360 sobre n, o 180 menos el ángulo interno. Entonces, para lo que es el ángulo externo, voy a poner aquí el ángulo externo, pueden ocupar la fórmula 360 sobre n, o la fórmula que es 180 menos lo que mide el ángulo interno. En este caso, bueno, el ángulo interno, pues bueno, acuérdense que me mide 108 grados, entonces si al 180 le resto a los 108, pues me va a dar también que son 72. O si al 360 le resto 5, que son los números de lado, pues también me va a dar 72. Prácticamente hay una correlación, una igualdad entre lo que es el ángulo central y lo que es el ángulo externo. Entonces el ángulo externo en una figura o en un polígono regular también me va a dar en la misma medida, en este caso 72 grados, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué es lo que van a hacer? Si tienen su compás, me van a trazar el circuncírculo alrededor del polígono regular, alrededor de sus vértices. Y después lo que me van a hacer, me van a calcular lo que es el ángulo central, que va a ser en este caso de esta figura, y el ángulo interno y el externo, ¿sí? Entonces, se los voy a escribir, pero también quiero que lo vayan viendo. Primero, dibujan el circuncírculo alrededor de los vértices. Después, conectan lo que es el radio en cada uno de los vértices. Y después me van a obtener lo que son el ángulo central, el ángulo externo y el ángulo interno. Este es el ángulo interno. Vamos a ponerle aquí interno para que lo puedan tener en sus notas. Entonces, esto es lo que van a tener acá, ¿sí? Es lo que van a hacer ahorita. Prácticamente lo que yo hice aquí. Entonces, me van a obtener lo que es el ángulo externo, que es el que está acá, ángulo central y ángulo interno. Acuérdense, el ángulo interno, pues bueno, es el que está adentro de la figura, que sería prácticamente esto. Ángulo externo es el que va por fuera, y el ángulo central sería, al unir lo que son los radios, sería el ángulo central. Eso es lo que van a hacer. Me van a obtener cuál es el valor de los ángulos. Se los voy a poner con X porque acuérdense, cuando no conocemos un valor en matemáticas, le colocamos X. Pero en este caso, como son tres datos diferentes, entonces en lugar de una sola X, pues vamos a ponerle letras. Entonces, por ejemplo, podemos ponerle X, Y y Z. ¿Sí? Entonces, X para los externos, Y para los centrales y Z para los internos. ¿Sí? Entonces, es lo que van a hacer el día de hoy y pues voy a seguir con esto. Esta tabla también me la van a llenar, que es prácticamente lo que van a estar, los resultados que van a obtener acá, son los que van a ir colocando acá. Y aquí en N, pues bueno, me van a ir colocando lo que son las fórmulas. Acuérdense que, bueno, la fórmula que les dije para obtener el ángulo central es 360 sobre n. Aquí van a colocar la fórmula para el ángulo interno y para el ángulo externo. Igual en el video del blog de las matemáticas, ahí les van a explicar cuáles son las fórmulas. Entonces, esta tabla que está en su página 175 es la que me van a hacer también de tarea, junto con esto, 174, 175, ¿sí? Entonces esa es la tarea, no es tan difícil. Si quieren hacer las preguntas también adelante, esta vez sí les voy a revisar lo que son las preguntas y pasamos a la página 176. A la página 176, pues bueno, tienen este problema. Entonces,
Lo único que voy a hacer es explicárselos para que, bueno, ustedes entiendan cómo es lo que trabaja o cómo se puede plantear un ejercicio de ángulos internos para, bueno, resolverlos. Entonces, bueno, comenzamos. Nos plantean cuatro preguntas, A, B, C y D, y en estas, bueno, vamos a responder. Por ejemplo, la primera, ¿cuántos grados tiene que girar un engrane de 20 dientes para que cada diente se mueva una posición de su lugar? Bien, este es nuestro engrane de 20 dientes. Si los vamos contando, los grandes son 10 y los chiquitos pues también son 10. Entonces 10 y 10 nos dan 20. Entonces es este. Este es el engrane chico, que es el de 20 dientes. Y bueno, no hace falta también contarlos porque el libro ya nos dice cuántos dientes son. Entonces, si nos vamos a pues, lo que son las figuras o los polígonos regulares, al unirlo, pues bueno, nos damos cuenta que bueno, es una figura regular y ya nos dice que está dividido entre 20. Entonces, acuérdense, para obtener el ángulo interno, vamos a ponerlo aquí la letra A, acuérdense que es 360. ¿Por qué 360? Porque forma una circunferencia y bueno, es un polígono regular. Pero bueno, en el engrane ya no sé cuántos lados va a tener, por así decirlo. En este caso son 20 dientes. Entonces el 360 lo vamos a dividir entre el número de lados que va a tener. En este caso, 360 entre 20, pues nos va a dar un resultado de 18 grados. Entonces, 18, perdón, no 180, 18. Entonces, para entenderlo, para que el engrane se mueva de acá a la siguiente posición, ¿sí? Dice que nos tenemos que mover un total de 18 grados, que es lo que nos está marcando acá. Entonces, nuestro primer resultado, pues bueno, son 18 grados, ¿sí? Y bueno, ahora, si el engrane tuviera 100 dientes, ¿cuántos grados tendría que girar? Con los 100 dientes nos referimos ahora al engrane grande, que es este, que tiene los 100 dientes. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Vamos a contestar ahora lo que es B. Un poquito arriba vamos a ponerlo. Y pues es lo mismo. Para B, pues bueno, acuérdense la fórmula general para obtener los ángulos centrales, pues son 360 grados, y lo vamos a dividir entre un número de n. Entonces acuérdense el número de n, pues los lados que tiene el polígono regular. Aquí nos dice que el polígono regular tiene 100 dientes, porque bueno, lo está trabajando a través de un engrane, ¿sí? Entonces, si juntamos cada uno de los engranes, pues bueno, vamos a obtener una figura similar a lo que es el octágono, el pentágono y el hexágono. Pero bueno, en este caso no tiene ni 6 ni 5, tiene 100 lados. Entonces, si dividimos esos 100, pues bueno, nos va a dar que son 3.6. Acuérdense de poner los grados, es muy importante, porque es lo que nos está pidiendo. Entonces, ¿cuánto va a girar? Pues va a girar 3.6 grados, no 3.6 veces, 3.6 grados, es mucha diferencia ahí. Entonces, ya llevamos las primeras dos preguntas y vamos con la C. Se tienen dos engranes, como en la figura, que es el de 20 y es el de 100. Uno de 100 dientes y otro de 20, así es. Si el pequeño da una vuelta, ¿cuántos grados va a girar el grande? Para entender, si este da la vuelta completa, ¿cuánto se va a mover este de aquí? ¿Cuántos grados? Entonces, para plantear esto, pues bueno, vamos a tomar nuestra pluma y colocamos la letra C. Bien, vamos a plantearlo. Entonces, recuerden que el pequeño, pues bueno, ¿cuántos grados nos da? Pues nos da que son 18 para moverse una sola vez, ¿sí? ¿Y cuántos dientes tiene o cuántos lados tiene? Pues lo multiplicamos por el número de lados. Entonces, en este caso, el número de lados son 20 y 18 por 20 nos va a dar un total de 360 grados. Quiere decir que si 360, no 68. 360 grados. Quiere decir que si el círculo se mueve, da una sola vuelta, va a dar un total de 360 grados, o una vuelta completa, lo que sería lo de un círculo. Y es correcto. Ahora, ¿cómo lo plantearíamos con
el círculo de abajo. Entonces, si da una vuelta completa el círculo de 20 dientes, pues son 360 grados. Pero, si da una vuelta completa, si esta da una vuelta completa y mueve ciertos grados, en este caso, ¿cuántos grados mide el grande? Son 3.6. Entonces abajo voy a colocar que 3.6, si lo multiplico por el número de dientes que tiene el engrane pequeño, me va a quedar 3.6 por 20. Entonces, si multiplico 3.6 por 20, me va a dar 72 grados. 3.6 por 20 son 72. Entonces, quiere decir que si este da una vuelta completa, este apenas se va a mover 72 grados, ¿sí? No se va a mover mucho. ¿Por qué? Porque, bueno, es un engrane más grande comparado al engrane que está acá. Entonces, la respuesta sería aquí 72 grados. Y continuamos. Ya para terminar, pues bueno, nos pregunta en la letra D, vamos a poner aquí la letra D, nos preguntan dos cosas. Primero, y si el grande da una vuelta completa, ¿cuántos grados va a girar el pequeño? ¿Sí? Bueno, acuérdense que también es un poquito de proporcionalidad. Obviamente, si es un engrane más grande que va a girar, entonces el engrane chico va a dar más vueltas, ¿sí? Entonces vamos a verlo, porque ahí nos pregunta al final cuántas vueltas completas daría, ¿sí? Entonces empezamos. Hacemos lo mismo, pero en vez de multiplicar por 20, que es el número de dientes que tiene el engrane chico, vamos ahora a multiplicar por 100. ¿Por qué por 100? Porque es el número de dientes o el número de lados que tiene el engrane grande. Entonces, si el grande da una vuelta, ¿cuántos grados va a girar el pequeño? Pues empezamos. Son 18 bueno, vamos a empezar con el grande. El grande, pues bueno, son 3.6 grados los que se mueve cada vez que se mueve el, el otro engrane. Esos 3.6 pues los multiplico por 100 y obviamente 3.6 por 100 pues me va a dar que son 360 grados. Entonces cuando el grande dé la vuelta completa, pues voy a hacer lo mismo con el chiquito. ¿Cuántos grados se mueve? Cada vez que se mueve un lado, el engrane grande, pues se va a mover 18 grados. Y esos 18 los voy a multiplicar por 100. Y bueno, eso me va a dar 1800. Entonces, ¿cuántos grados se va a mover el engrane chico? Pues se va a mover 1800 grados. Y la última pregunta, pues ¿cuántas vueltas va a dar? Pues bueno, son 1800 grados, entonces una vuelta completa o una circunferencia solo tiene 360 grados, entonces pues lo que voy a hacer va a ser dividirlo. Entonces, 1800, si lo divido entre lo que es una vuelta completa, una vuelta tiene 360 grados. Vamos a escribirlos bien para que me los puedan entender. 160 grados, ahí está. Si divido 1800 entre 360 grados, me va a dar un resultado de 5. Entonces, si el engrane grande da una vuelta completa, el engrane chico se va a mover 5 veces. Va a dar más vueltas, ¿por qué? Pues bueno, proporcionalmente porque es más chico y el otro engrane es más grande, entonces va a dar más vueltas. Entonces, bueno, aquí les explico el problema que tenían que resolver y pues bueno, es pues bueno, para que vean cómo se aplica esta parte de lo que son los ángulos y para que también lo vayan entendiendo. Y bueno, volviendo a la tarea, lo que tienen que hacer es llenar esta tabla de la página 175 y completar lo que les pido en la página 174. Acuérdense, en la página 174, ¿qué me van a hacer? No lo que dice la indicación, todo lo contrario, sino la indicación que les voy a dar ahorita. Acuérdense. Primero me trazan el circuncírculo con un compás. Si no tienen el compás, pues bueno, no hay problema, se pasan directamente
a lo que es obtener lo que son los tres tipos de ángulos. Ya hemos visto tres tipos de ángulos, el interno, el externo y ahora el ángulo central para lo que son polígonos regulares, ¿sí? Entonces ya trabajamos con irregulares, o sea, con figuras que no tienen una forma sencilla, y con polígonos regulares que, bueno, pues hacemos una figura que todos sus lados son iguales. Entonces, esa va a ser su tarea, y un extra, pues bueno, va a ser identificar cómo se llaman estas figuras, ¿sí? Si un polígono de tres lados, ¿cómo se va a llamar? Pues bueno, se llama triángulo. Entonces, aquí ustedes van a decirme cómo se van a llamar si tienen 4 lados, 5 lados, 6 lados, 7 lados. Ahora, el extra va a ser cómo se llama si tiene 20 lados y cómo se llama si tiene 100 lados, ¿sí? Entonces, esta va a ser la tarea extra. Entonces, ya es el último día. Vamos a cerrar con un poquito más de carga de tarea. Y pues bueno, se los voy a dejar anotados en una diapositiva para que también no se la vayan, se les complique tanto recordar tanto. Y con eso damos por terminado lo que es la sesión de polígonos. Entonces, bueno, empezamos el periodo vacacional. Disfrútenlo, descansen, se lo tienen merecido. Quienes están al corriente, pues muchas felicidades. Es de reconocer su esfuerzo de estar trabajando todos los días. Y los que tienen tareas pendientes todavía o todavía no se comunican bien o tienen adeudo de algunos trabajos, por favor, aprovechen este periodo vacacional para poder ponerse al corriente, porque terminando el periodo vacacional de 2 semanas, iniciamos lo que es el tercer y último bloque, ya para acabar lo que es este ciclo escolar, que aunque ha sido a distancia, pero bueno, tenemos que seguir cumpliendo con nuestras obligaciones, tanto como de estudiantes como de maestros. Bien, me despido, y si tienen alguna duda, ya saben, me pueden escribir, mandar un mensaje, y yo les voy a ir contestando en la medida de lo posible, porque acuérdense, le contesto a todos. Bueno, bonito día y estamos en contacto.